Muy buenas tardes. Os agradezco cordialísimamente que estéis aquí en este momento tan antiespañol, yo diría, ¿no? Estas horas son horas que casi no deberían existir, pero bueno, aquí estamos intentando continuar después de una mañana muy intensa, con muchas cosas, y ahora, bueno, pues vamos a tener una sesión un poquito ligera. Yo creo que las dos últimas sesiones son ligeras, pero de mucho contenido para lo que queremos hacer en el futuro. Comienzo por agradecer al ICCL, a la Junta de Castilla y León, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a todos los organizadores, entre otras cosas porque este evento ha sido introducido como un AUNA Connected Event. Querría poner mi presentación, no sé si la podemos poner ya, por favor. Podéis ver en este panel y en el programa cómo aparece AUNA Connected Event. Vamos a hablar ahora de dialogar, y el subtítulo que se le ha puesto es Otras maneras u otra manera de hacer las cosas. Esto es lo chocante de entrada, ¿no? Que dialogar sea otra manera de hacer las cosas, no sea la manera. Pero bueno, de eso va esta conversación que vamos a tener hoy aquí. AUNA es un foro de diálogo. Como he dicho, este evento está conectado con AUNA y lo hemos decidido así desde AUNA, que ahora explicaré lo que es, porque está sucediendo tantísimas cosas ahora mismo que la única manera de tenerlas todas conectadas, precisamente en un proyecto que tiene ese nombre unificador que es AUNA, era definir a esos otros eventos que no son eventos nuestros propios como eventos conectados. AUNA es un proyecto que tiene ya un año de andadura y tiene otro año más. Es un proyecto H2020 cuya ambición es convertirse en el foro permanente de diálogo, la palabra clave, sobre financiación de la renovación de la edificación en España. Hemos tenido una serie de eventos, ahí podéis ver, comenzamos con un webinario 0, que es como llamamos a nuestro evento inicial, un poco por ir definiendo el ambiente, que versaba sobre demanda. Luego tuvimos una mesa de debate 1 sobre la ERES 2020. El ciclo de AUNA pretende ir de ERES a ERES, y tiro porque me toca, de la ERES 2020 a la ERES 2023. Luego entramos en el ciclo que hemos llamado propiamente de la demanda, con este primer webinario titulado Nadie sueña con rehabilitar su casa, verdadero o falso. Este segundo webinario titulado ¿A qué teléfono llamo? Me parece que los títulos os cuentan cosas directamente sin que tenga que explicar mucho. Y esta última mesa de debate 2 que hemos tenido el 30 de septiembre, titulada ¿De quién depende la demanda? A los técnicos parece que nos suele gustar decir que la demanda es tonta, la demanda no entiende de las bondades de esto que queremos hacer, y eso pues no es así realmente. Será que la demanda no hemos sabido atraerla, más bien. Bueno, con todo este marco y con el interés que realmente yo tengo muy profundamente desde hace muchos años por entablar diálogos y por comunicar, pues hemos empezado a contar cosas. Ahí en concreto tenéis una rehabilitación que yo mismo hice hace 30 años, y aquí estoy hablando con las personas que yo conocí hace 30 años, que ahora me estaban contando que es absolutamente lo mejor que han hecho en su vida. Se refieren obviamente a inversiones o cosas de estas. A lo mejor fue casarse con su esposo o lo que sea, pero en términos de inversión inmobiliaria, no han hecho una cosa mejor que rehabilitar. En este caso concreto era una comunidad que se puso en pie de guerra porque su edificio era incapaz de calentarse, sus viviendas. Tenía una solución constructiva muy pobre, un sistema de calefacción malo, inadecuado, unas carpinterías malísimas, y por lo tanto, por más que gastaran, no podían calentarse. Ellos se manifestaron, a mí me parece, se manifestaron al año 9 y medio de responsabilidad decenal, y consiguieron que la Junta de Castilla y León, que entonces tenía transferidas la responsabilidad de la vivienda, pues les hiciera una rehabilitación integral que coordiné yo.
A mí esto siempre me ha hecho mucho pensar mucho porque realmente es una manera, o sea, durante muchos años he pensado que si la ciudadanía pidiera como reivindicación que sus viviendas fueran dignas, pues otras cosas podrían pasar. Pero bueno, en todo caso comento ahí que esto ha sido una experiencia muy bonita y muy interesante dentro de esta línea del diálogo. ¿Es dialogar la otra manera que necesitamos? No lo sé. Yo sí me interesa mucho iniciar las conversaciones sobre el diálogo y que participemos todos de ellas para intentar entender lo que significa diálogo, que no es esa cosa que ahora se suele utilizar tantas veces y de manera tan gratuita. En el diálogo lo esencial es que los que dialogan no piensen lo mismo. Lo que a nosotros, todos nosotros, nos gusta es leer lo que escriben, aquellos que escriben lo que nosotros queremos que nos confirme en nuestras ideas. Pero realmente el diálogo es otra cosa, es un cruce de opiniones con un resultado positivo. Y esto va de todos nosotros. Pongo aquí, divido esta palabra muy intencionadamente, porque en castellano y en otras lenguas romances se expresa muy bien la situación. Estos somos nos, pero somos otros al propio tiempo, ¿no? Y esto hay que entender lo que es así. Cuando dialogamos, todos somos nos, pero estamos dialogando entre distintas visiones. Con esta idea en la cabeza, yo creo que hay unas visiones claves. Hay que generar un ambiente, si queréis, de confianza. Yo he utilizado estas gráficas en el proyecto Buildupon, ¿no? Cómo percibe, y nosotros antes llamábamos el usuario, realmente es la ciudadanía, cómo percibe la ciudadanía a estos actores de la rehabilitación. Usando esta paleta de emoticonos, pues viene a ser como así. ¿Qué deberíamos hacer para que realmente los percibieran de esta otra manera? ¿No? Solo con pensar eso, cómo hacer para que todos perciban con más confianza a nosotros mismos o a otros actores, ya avanzamos bastante en este entendimiento, ¿no? Se trata realmente de una cuestión de confianza. El poder del no es absolutamente clave. Aquí estamos hablando de tomar decisiones que no teníamos previstas, decisión de rehabilitar que ni mucho menos era una de nuestras prioridades, y además de tomarla en un colectivo. La cuestión es extraordinariamente complicada por todas esas razones, como vamos a oír ahora, ¿no? Y esto yo lo suelo contar con un ejemplo. Si tú quieres sacar un gris medio, pictóricamente, con tintes, si pones la misma cantidad de blanco y negro, te sale negro. Eso significa que el no tiene una potencia descomunalmente mayor. Hace falta muy poquito no para que una cosa descarrile. Si quieres sacar un gris medio, tienes que tener muy poquito negro, muy poquito no y mucho blanco. Y desde luego, si lo que tú quieres es que tu resultado sea blanco, más te vale que todos sean blancos o casi blancos, porque si no va a ser imposible. En mi opinión, esto obedece sobre todo al miedo. En las reuniones de comunidades y de colectivos muy próximos que habitan a unos metros unos de otros y se ven en ascensor todos los días, hay una problemática que sobre todo está dominada por el miedo, el recelo. En fin, el miedo tiene muchísimos nombres. En las comunidades propietarias hay mucho recelo, hay odio, hay no sé qué, pero todo eso se basa en una actitud puramente defensiva. Y luego está la visión, o sea, aunque a nosotros nos parece que tenemos una visión de la realidad, esta metáfora dicen que hindú es muy potente, ¿no? Unos 6 ciegos se acercan a un elefante y lo tocan y entonces cada uno descubre distintas cosas. Para uno el elefante son unas espadas, para otro unos abanicos, para otro una culebra, para otro un muro, para otro es un árbol y para otro es una cuerda. Con todo esto nosotros tenemos que dialogar. Yo propongo a los ponentes, y pueden contestarme a esto o contarme lo que quieran, una respuesta, o sea, cómo ven este decálogo que yo propongo. Necesitamos que estén todos, cuando tengamos unas conversaciones, que estén todos los que son,
y luego necesitamos que sean todos los que están, lo cual quiere decir que hablen todos, lo cual no es fácil, porque mucha gente tiene miedo a hablar o qué dirán si digo una cosa o la otra. Como actitud general, pacto de no agresión, o sea, entender que aunque un emisor te hable con claridad, no es literalmente tu enemigo, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Desde el receptor, lo mismo, o sea, no te sientas herido si alguien dice una cosa distinta de la tuya. Esto lo vemos en la escena política cotidiana y absurdamente, yo diría, pero esto es así. Y en cuanto al proceso, pues básicamente, claro, sin intentar comprender esa otra verdad es una verdad que va a misa, porque es la verdad de otro, no es una verdad enemiga, probablemente es una verdad que podemos modificar si hablamos, ¿no? Esa verdad la contrastamos con nuestra verdad, buscamos el modo de que ambas verdades salgan favorecidas, que eso es muy posible, incluso fortalecidas. Si no es posible, pues por lo menos nos llevaremos un mejor conocimiento del otro y seguiremos hablando. O sea, probablemente esto va a requerir más de una conversación, porque así son las cosas entre las personas. Las personas maduran las ideas y probablemente una conversación después pues puedan pasar otras cosas. No me enrollo más, gracias por la atención que me habéis prestado. Voy a pasar la palabra ahora a Salvador Díez Lloris. Salvador es presidente del Consejo General de Administradores de Fincas. Vamos a continuar con la presentación porque yo creo que Salvador tiene unas diapositivas que quería enseñar. Yo conozco a Salvador de hace bastantes años, bueno, desde hace yo creo más de una década que empezamos a promover la rehabilitación de la edificación y entonces evidentemente parecía que la figura del administrador de fincas era importantísima, pero bueno, ahora en este punto es que es absolutamente esencial. Si volvemos a la presentación, por favor, Salvador, te quería... Gracias. Tenemos dos diapositivas. Salvador, si quieres ponerte aquí o sentado, como prefieras. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Emilio. Esto lo han puesto para la altura de Emilio, más para que para la mía, pero bueno, vamos a intentarlo. También muchas gracias a la organización por contar con los administradores de fincas colegiados. Realmente no es una presentación, sino bueno, unas palabras que quería dirigiros y bueno, que no estuviera la pantalla en blanco y alguna imagen que os recuerde a nuestra corporación. Realmente nos enfrentamos, el tema del diálogo que ha avanzado Emilio, que por cierto dices tantos años que fue en la Feria de Muestras de Valladolid, donde presentaste, no sé si fue exactamente ese proyecto de rehabilitación. Pues desde entonces, realmente a mí se me vienen a la cabeza las palabras que dijo ya hace muchos años Oscar Wilde: cuando los dioses quieren castigarnos, nos conceden nuestros deseos. Toda la vida hemos estado queriendo impulsar la rehabilitación, queriendo que hubiera más ayudas, queriendo que hubiera más financiación. Bueno, pues esto está aquí y ahora nos enfrentamos a la realidad, ¿no? ¿Cómo con todo esto que ahora tenemos lo podemos poner en marcha? Realmente los administradores de fincas nos hemos encontrado un poco muchas veces en este asunto como... creo que era Gary Cooper el que estaba solo ante el peligro, ¿no? Vamos allá a la reunión de la comunidad, les contamos que ahora hay que poner una antena no sé qué, mañana que hay que ponerle unas puertas al ascensor, pasado que hay que poner unos contadores de calefacción, y así durante años y años y años, y es un desgaste mutuo complicado de resolver. Realmente siempre hemos pedido, y yo creo que ahora es el momento en que se va a conseguir, no estar solos en este procedimiento, en este proceso, sino estar acompañados de todos los agentes, ¿no? Realmente en esto tienen que estar implicados, por supuesto, los técnicos, las empresas, las entidades financieras, como no las administraciones públicas, todos y cada uno de los agentes. Porque, como bien conocemos todos, el proceloso mundo de las comunidades de propietarios es realmente complejo. Hay que cambiar la tendencia que siempre ha existido de actuar como una reacción ante un problema. Esto es lo que hacemos: tenemos un problema en una fachada y podemos tomar la decisión de cambiar el ladrillo, reparar la grieta o aprovechar y ya pues rehabilitar la fachada y ponerla ventilada o con la solución que corresponda. Ese no es lo que tenemos que hacer ahora. Ahora
El problema es la fachada tenga fisura o no fisura, porque por allí se nos está yendo el dinero. Y también, y más recordando los titulares de cada día con los actuales precios de la energía, ¿verdad? Y también lo mismo nos pasa en la sala de calderas y en la carpintería y en el alumbrado del garaje, en las bombas, ¿no? Unas bombas de hace 40 años que ya no tienen ni el más mínimo rendimiento. Es un proceso de renovación, de puesta a punto el que necesita nuestro parque inmobiliario, que, como decía al principio, como los dioses nos han concedido nuestros deseos, pues vamos a ver, ponernos en marcha. Pero no es fácil y vamos a necesitar muchas herramientas. Una de ellas, que es la que ha planteado Emilio en esta mesa de debate, es el diálogo. El diálogo hay que entenderlo como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Y como cualquier otra herramienta, pues antes de utilizarla hay que prepararla y cuando la utilizas pues hay que mantenerla, hay que engrasarla, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que ver cómo conseguimos orientarlo, ¿no? Ese diálogo para que efectivamente todos podamos participar en él, todos podamos aportar nuestros argumentos, las dificultades, las oportunidades, no sé, cualquier iniciativa que exista y sobre todo en este caso el objetivo común que es trasladarlo a los propietarios con el objetivo de que en definitiva tomen una decisión que era la que comentaba antes, ¿no? Tratando de romper ese proceso que históricamente existe en nuestro país como consecuencia de la escasa cultura de la rehabilitación que tenemos. Esto es innegable, que parece que lo que es del común de la comunidad, que lo que es un elemento común no es de nadie, ¿no? En este caso, sobre nosotros, sobre los administradores, es cierto que pivota un poco todo este proceso y lo que sí que trato de explicar con todo esto que estoy tratando de decir es que necesitamos ayuda. Fíjense ustedes que nosotros durante los 2 últimos años prácticamente no hemos tenido oportunidad de reunir a las comunidades de propietarios, por lo tanto muchos de los presidentes que actualmente ejercen su cargo pues llevan entre 2 y 3 años en esa función y como ahora encima les digamos, pues mira, vamos a esperar, vamos a ver un presupuesto y no sé qué, no sé cuál, pues nos corren a boinazos. Como es lógico, lo que quieren es dejar la presidencia y que venga otro y que arregle. Entonces, en este proceso no es de hoy para mañana. Hay que empezar a hablar del asunto. Creo que en la comunicación va a ser especialmente necesario que la Administración se implique con campañas de comunicación absolutamente potentes, porque si no, no llegaremos, explicando las ventajas que tiene, pues desde el punto de vista del gasto, del ahorro que se puede obtener, lógicamente con los procesos de eficiencia energética, desde el punto de vista de la funcionalidad, porque obviamente un edificio en mejores condiciones va a ser mucho más cómodo para todos y, por supuesto, desde el punto de vista patrimonial, porque el valor del inmueble también tiene que verse afectado. Es cierto, y es otra de las barreras, que las personas propietarias de esos inmuebles que más necesitan este proceso, pues precisamente son personas mayores a los que, bueno, esto ya le queda un poco lejano, les suena allí un eco lejano y tal, o personas que viven en barrios con necesidades pues mayores que las que otros puedan tener, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las complejidades a las que nos enfrentamos. Y ya, bueno, no quiero alargarme mucho más, pero sí dar respuesta, como ha dicho Emilio. Emilio yo le obedezco porque como es el que manda aquí en la mesa, yo le obedezco y he dicho que le demos respuesta a su diedecálogo, o diadecálogo, no sé cómo se pronuncia exactamente, y nos preguntaba de los aspectos que había planteado, cuál considerábamos que era el más importante. Yo creo que el más importante es la actitud tanto del emisor como del receptor. En este caso, además, el receptor no es único, es un colectivo, para poder estar en disposición de encontrar un punto de encuentro y tirar adelante de cualquier proyecto que se pueda plantear, ¿no? También me dice cuál era el que considero que no es relevante dentro de los que él plantea. Pues la verdad es que ninguno. Yo creo que todos los aspectos de la comunicación son relevantes y absolutamente necesarios. Me dice que si hay algo que falte en ese decálogo y que considere imprescindible. Sí, lo que pasa es que dejará de ser un decálogo, pero sí, creo que falta el mensaje
El mensaje es verdaderamente importante, ¿no? En este caso, como cuál es lo que le queremos trasladar al propietario, cuáles son las oportunidades, le podemos dar un abanico de opciones para que él decida, si no, la definición del mensaje como algo tangible, algo que ellos puedan percibir de una manera muy nítida, es verdaderamente importante. Y creo que también es muy importante el canal. El canal, decía antes, las campañas de comunicación, pues efectivamente pues tenemos redes sociales, etcétera, etcétera, pero no nos olvidemos que yo ayer trataba de convocar una reunión de una comunidad nueva en Valladolid que necesita constituirse porque tiene que contratar la luz y todavía no he encontrado un espacio donde celebrarla, porque los centros cívicos me dicen que como mucho 30 personas, en el portal pues aquello es inviable, en fin, o sea, y no sabemos cuál va a ser el canal dentro de unos poquitos meses. Ojalá que la tendencia sea la que tenemos en la actualidad y poco a poco eso se vaya liberando. Pero no depende de nosotros elegir cuál es el modo más adecuado. Y sobre todo la gran incógnita, nos falta saber la respuesta que vamos a tener, que en definitiva determinará el éxito de todo este proceso. También me pregunta sobre las técnicas. Bueno, las técnicas de comunicación. Nosotros, los administradores de fincas, llevábamos como unos 50 años peleándonos por una regulación, por decir que se tiene que contratar a profesionales colegiados, igual que todos los colectivos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no podemos contradecirnos, y si tenemos que hablar de comunicación, pues tendremos que contar con los expertos en comunicación que nos orienten y que nos digan cómo realizar este proceso. Hablo desde el punto de vista global. No, lógicamente, vamos a contratar a un profesional para enfrentarnos a una reunión de una comunidad de propietarios, ¿no? Y luego me pregunta que cuál sería mi aportación diferenciadora. Bueno, pues yo a priori no lo sé. No sabemos hasta que termine todo esto, que probablemente, pues ojalá no termine nunca, ¿no? Que sea el inicio de un proceso que sea constante de renovación de los edificios. Va a ser imposible hacerlo todo en el plazo que nos hemos planteado, pues hagamos todo lo posible, pero seguro que quedarán cosas y seguro que lo que hagamos también será mejorable. Por lo tanto, confío que sea el inicio de un proceso sin fin, de un proceso acumulativo que vaya en definitiva en la búsqueda de una estabilidad de este sector de la rehabilitación. Lo que único que sí que puedo decir sobre esto es que, desde luego, comprometo mi esfuerzo personal y de nuestra corporación en procurar echar una mano para el impulso de la rehabilitación energética en nuestro país. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Yo creo que has aportado unas cuantas perlas de lo más interesantes. Efectivamente, faltaba el mensaje y el canal porque era una discusión amplia, y las cuestiones de las técnicas yo creo que muy claramente las manejáis, porque se trata de un diálogo conducido, lo cual no quiere decir un diálogo en el que tú decidas lo que se va a decidir, pero sí que no, que se decidan las cosas de modo tal que todos participen y sea una decisión de todos, y eso no es fácil, ¿no? Esa técnica es necesaria. Vamos a pasar, volvemos a la presentación, por favor, si sois tan amables. Vamos a pasar a Luis Álvarez de Cotera. Ha sido jefe mío durante unos cuantos años en GBC España y ahora preside la plataforma Valle del Tietar en transición. Luis nos va a contar cuál es su enfoque de diálogo en este bonito proyecto. Luis. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la invitación que nos ha hecho el Instituto de la Construcción de Castilla y León y Emilio Miguel Mitre en particular para esta sesión del Congreso IT+R. La plataforma Valle del Tietar en transición surge en marzo del 2019 con la vocación de hacer frente a los problemas globales desde lo local, repensando el territorio donde vivimos desde un enfoque biorregional. Nuestra motivación es contribuir a la creación de un nuevo modelo de desarrollo y vida, construido sobre la realidad del territorio del Valle del Tietar, considerando sobre la realidad que es una comarca que cuenta con 25 pueblos y 35.000 habitantes,
y que constituye la escala territorial con suficiente identidad y capacidad y resiliencia para que estos esfuerzos de transformación sean posibles y se sostengan en el tiempo. Los objetivos que buscamos son la transición del Valle del Tietar hacia una economía autosuficiente. En segundo lugar, atraer al Valle del Tietar iniciativas capaces de crear empleo estable y sostenible. En tercer lugar, generalizar las técnicas agrícolas y ganaderas respetuosas con el medio ambiente. En cuarto lugar, reducir la huella ecológica, minimizando la importación de bienes y servicios y fomentando el comercio de proximidad. En quinto lugar, aplicar los criterios de economía circular y de bajo impacto ambiental. En sexto lugar, promover la generación propia de energías renovables. En séptimo lugar, establecer un sistema de transporte sostenible y suficiente. Y finalmente, en octavo lugar, poner la economía del Valle del Tietar al servicio del bien común de forma igualitaria, asumiendo que los cuidados de las personas y del común es una tarea que nos compete por igual a los hombres y a las mujeres. La plataforma Valle del Tietar en Transición pretende tener respaldo, presencia y protagonismo social. La capacidad de escucha y la participación activa de sectores de la población son requisitos indispensables de nuestro planteamiento y de nuestra acción. Una transformación de estas características requiere el concurso de toda la ciudadanía. No se puede entender el logro de estos objetivos sin el diálogo y la participación de todos aquellos que viven y trabajan en el Valle y de todos los representantes de las diferentes administraciones públicas, y para ello el diálogo más sincero es imprescindible. Promovemos que todos los ayuntamientos colaboren, así como las principales asociaciones con representatividad en el Valle del Tietar y en sus municipios, más aún incluso que participen en el desarrollo de los propios proyectos y de las acciones. Nuestra forma de proceder se plasma a través de diversas acciones en nombre propio y en colaboración con otras entidades ciudadanas, organizaciones sociales, medioambientales, políticas, empresariales, sindicales, etc. ¿Qué proyectos tenemos? Hemos aprovechado la pandemia para ir definiendo estos proyectos. En primer lugar, y como proyecto fundamental de la plataforma, en la actualidad estamos empeñados en lograr la denominación del Valle del Tietar como reserva de la biosfera. A este proyecto se asocian otros que acompañan y permiten desarrollar iniciativas específicas en municipios concretos. Cabe preguntarse, ¿por qué reserva de la biosfera como proyecto central? Este tipo de galardón es otorgado por la UNESCO, un organismo internacional reconocido por las leyes europeas y españolas y que muy pocos se atreven a cuestionar. Ser reserva de la biosfera no implica imposición de normativa alguna, por lo que no interfiere en la legislación ambiental existente previa a la adjudicación de esta figura, que se aplica tanto al medio natural a conservar como a los territorios que lo circundan. Es decir, que se otorga a la totalidad de la comarca sin importar los límites administrativos. Las reservas de la biosfera son lugares que la UNESCO distingue dentro del programa Ser Humano y Biosfera, en los que se busca encontrar el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Son espacios representativos de un ecosistema valioso, pero no son espacios naturales protegidos, aunque su territorio sí albergue zonas que ostenten figuras de protección, como son la Red Natura 2000. Son territorios que se consideran adecuados para la conservación, la investigación científica y la aplicación de modelos de desarrollo sostenible en los que la población local es la principal protagonista. La plataforma tiene como objetivo promover una transición equilibrada del Valle del Tietar hacia un futuro más saludable, justo y sostenible. Por tanto, se está promoviendo una conexión entre los diferentes actores
de nuestra comarca natural más allá de las fronteras administrativas, con el fin de consensuar objetivos futuros comunes y poder cooperar para conseguirlos. En segundo lugar, el proyecto del Valle del Tieta, Reserva de la Biosfera, abraza otros proyectos en los que estamos trabajando. De ellos hay dos que están más avanzados. El primero contra el cambio climático y por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de construir la transición ecológica con una propuesta de eficiencia energética para la edificación en el Valle del Tieta, en el ámbito rural, que haga cambiar nuestra relación con la energía y de reconexión con el territorio. Eso conlleva dos objetivos: mayor eficiencia y menor demanda energética. Además, puede permitir promover las actividades productivas existentes y otras nuevas en el valle. Además, está el proyecto de concienciación e identidad de comarca que pretendemos desarrollar entre los jóvenes de nuestro valle de entre 13 y 16 años. Lo haremos aquí, además de en otros 3 lugares europeos con algunas características similares a las nuestras. Es un proyecto rural que estará coordinado a nivel europeo por nuestra plataforma y otra entidad española para implementar una serie de productos digitales y analógicos dirigidos y creados por los propios jóvenes, tanto en nuestro valle como en zonas concretas de Austria, en los Alpes, de Italia, en Lazio, y de Eslovenia, en Ljubljana, que nos ayuden a crear comarca y sentirnos orgullosos de ella. En nuestra zona participarán en el proyecto asociaciones de jóvenes y todos los institutos que existen en el Valle del Tieta. Lógicamente, si no hay diálogo, estos proyectos no se pueden llevar adelante. Y junto a ello estamos empezando a trabajar en otros proyectos como es Internet como bien común, la resina, el ecoturismo y productos autóctonos a comercializar y conectar la restauración con los productores. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Es un proyecto muy bello, ¿no? Eso de crear comarca en torno a las personas de todas las edades, ¿no? Para tener un futuro común en la línea de lo que tenemos que hacer ahora mismo. La siguiente intervención estará a cargo de Ana Echenique. Ana, también querida amiga desde hace cierto tiempo, ya bastante, es vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios, de la CECU. Vas a hablar desde ahí, me parece, ¿vale? Porque tiene la pierna un poco delicada en este momento, nada serio, ya nos ha dicho. Te llevo el mando. Gracias. Emilia, avísame cuando me falte un poco de tiempo, 2 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias a los que estáis, muchísimas gracias a los que me habéis invitado y me encanta estar en esta panda de GBC, AUNA, Build Upon, donde he aprendido tantísimo. Entonces, el enfoque que le voy a dar es un poco afinar un poco lo que nos ha contado, lo que nos ha propuesto Emilio, que le encanta dar vueltas a las palabras y a mí también. Y aquí en esta presentación hay un dibujo que es de 2 personas, uno con corbata verde y otro con corbata naranja, que están dialogando, están componiendo algo común. Y entonces esa imagen me ha gustado mucho. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ay, que no tengo, ¿lo tienes tú? Pues dale al siguiente. Entonces nos ha hablado, no veo desde aquí, bien, aquí sí. Hemos hablado de las voces y la presencia. Entonces, yo creo que tenemos que pararnos en pensar es que los que no están aquí, ¿por qué no están? Porque yo creo claramente en la construcción de un puzzle
porque además no solo es un puzzle el mundo de la construcción, de la rehabilitación, de que todo el mundo viva mejor, sino que ahí estamos dentro de otros puzzles. Es el principio de la ecología, ¿no? Somos grupos que forman grupos, que son parte de grupos, y entonces no puede quedarse nadie fuera. Yo soy una obsesionada de que los grupos sean multidisciplinares y multigeneracionales, y veo que los jóvenes que estaban esta mañana no están la mayoría, y entonces me da mucha pena porque es muy importante saber cómo ellos perciben lo que estamos contando y qué aportan después, porque cada reunión de estas tiene que ser un enriquecimiento y un aprendizaje para cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Espera, que no veo. No, miro para atrás. Está. Los que no están es porque no están interesados, conocen la situación real, saben que todos tenemos que modificar nuestra visión, no solo de la vivienda, sino de la forma de vivir, y de que estamos inventándonos un nuevo modelo. En la comunicación, el que dialoga viene de un mundo y de una cultura de diálogo, la mayoría de la gente no, porque no somos una cultura muy dialogante ni de una larga trayectoria democrática, etc. Entonces, conocemos esa cultura, tenemos una visión holística, sistémica, de que estamos construyendo algo a partir de la comunicación. Otro aspecto en el que estamos trabajando, perdona Ana que te dé la espalda, estamos trabajando también en algo a largo plazo, algo de futuro, algo en lo que estamos construyendo, y normalmente, y sobre todo la gente joven, ha entrado, pero de cabeza, en un mundo de lo inmediato. ¿Cómo logramos rescatarlos de este mundo de lo inmediato? Que yo trabajo con niños y con jóvenes también, que estamos hablando de largo plazo. También estamos hablando de, lo habéis comentado Salvador y Luis, ay Luis, me había olvidado de tu nombre. Han hablado también de una escala, y yo creo que la escala es importante. Y hablando de actitudes, Salvador ha dicho una cosa muy gráfica sin querer, que ha sido que a veces te tienes que enfrentar con los propietarios. Es terrible, pero es así. En muchas reuniones a las que vamos nos estamos enfrentando, vamos como con posiciones contrapuestas. Entonces, ¿sabe la gente que cada vez que dialoga está aprendiendo? Y se nos ha explicado y se les explica a los niños que aprender es disfrutar, que aprender es divertido. Entonces, estamos aquí haciendo una pequeña revolución cultural y tenemos que, cuando compartimos, cuando hablamos, cuando dialogamos, estamos también construyendo. Cada uno modifica, aunque sea un poquitín, de su posición al escuchar a otros, que es lo bueno de estos encuentros, además. Y después, el compartir, el ver que estamos en el mismo barco. Entonces aquí tenemos la actitud general, es de construir, y hay una habilidad humana que no nos la planteamos muchas veces, que es el anticiparnos. Entonces la anticipación, la no anticipación, es lo que nos ha hecho caer en en todos los problemas en los que estamos. Ese corto plazo, ese no anticiparnos de qué pasa cuando hacemos algo de alguna manera. Entonces aquí tenemos que crear y tenemos que disfrutar de ese inventarte el futuro, que es en la que estamos, en la que deberíamos de estar permanentemente. El emisor se tiene que poner en el lugar del otro. Eso es indiscutible, porque si nos ponemos en una posición diferente, no nos vamos a encontrar tan rápidamente. Y luego la imaginación, y hay otro elemento fundamental que es el sentido del humor. El sentido del humor es el camino más corto entre las personas y hay que intercalar en este tipo de encuentros cada vez más el sentido de humor, porque cuando nos reímos producimos endorfinas, nos sentimos bien, nos relajamos y aprendemos mejor y nos comunicamos mejor. Y después, quitarnos miedos, que lo ha dicho muy bien Emilio, pero también los prejuicios, porque a veces tenemos prejuicios del otro, de dónde viene, en qué está, dónde vive. Y muchas veces hay que ponerse en la situación. Si a ti te dicen que el señor o señora que está delante de ti es un hiper personaje de Naciones Unidas, que tal, que está en un grupo de trabajo con todos los presidentes del mundo, tienes una actitud diferente que si estás con un chaval de 17 años.
y no es verdad. O sea, cualquier interlocutor con cualquier interlocutor tienes que tener la misma claridad, tienes que tener la misma actitud y no te puedes dejar deslumbrar por Y entonces, si tú le atribuyes a tu interlocutor un nivel, una genialidad, va a salir muchísimo mejor el encuentro. De hecho, los que trabajáis con niños, tenéis hijos, la genialidad de los niños pequeños obliga a sacar muchas veces nuestra genialidad. Madre, el amor hermoso. Entonces, la actitud del receptor también es otro tema que nos han robado, que es el tiempo. Entonces, el tiempo, tenemos que aprender a tomarnos las cosas con calma, tenemos que aprender a reflexionar y relajarnos y tomar las decisiones pasado un tiempo. Y normalmente vamos muy rápido. ¿Me pasas otra? Te lo digo a ti. Lo importante son las personas, hay negociación, y aquí cito a un señor normal y corriente que era mi abuelo, que decía, si en una negociación no se avanza, hay que cambiar a los negociadores, que además muchas veces nos empeñamos en mantener a la misma gente y se bloquean muchísimas situaciones. Y al final siempre estamos negociando, ¿eh? Educar es negociar, construir algo es negociar, y tenemos que aprender a negociar. Y para ser un poco snob, cito a Marshall McLuhan, porque al final estamos hablando de la comunicación, él es el gran Pope, es una persona de formación multidisciplinar, es literato, filósofo, científico, docente, investigador, y dice dos cosas muy interesantes. Una es que en ausencia de una teoría, la otra manera de trabajar es con la técnica investigativa y de observación. Antes que nada, la evidencia, y luego, mucho después, la teoría vendría si es que para ese momento sigue siendo necesaria. No necesitamos la teoría, necesitamos la observación y además ahora la construcción es permanente. Y tiene una frase que es la que todo el mundo conoce él y le define, que es: el medio es el mensaje. Queremos lanzar un mensaje. El medio es el mensaje indiscutiblemente, no es lo mismo leer un periódico que otro, un medio de comunicación que otro, con una estética o con otra. ¿Qué medio tenemos que usar para que nuestro mensaje llegue a un interlocutor? Yo creo que ese es el reto. El medio es tan importante, o más muchas veces, que el mensaje. Yo creo que no tengo nada más. Bueno, y entonces aquí viene el final. Emilio habla de diálogo y yo lo cambio a conversación. El diálogo, como veis, las definiciones de diccionarios, habla como alternando los turnos de palabra, discutir sobre un asunto, sobre un problema, con la intención de llegar a un acuerdo. La Real Academia dice hablar en diálogo o escribir en forma de diálogo, supongo que partiendo de la imagen literaria. Pero conversar a mí me gusta mucho más porque viene del latín conservari y significa vivir, dar vueltas en compañía. La conversación no es obligatoria entre diálogo es dos, conversación puede ser más. Y la Real Academia, pasa al siguiente, dice que dicho de una o de varias personas, hablar con otra u otras. Dos, hacer conversión. Estamos convirtiendo a gente a nuestra causa de la rehabilitación, de vivir mejor, de un futuro mejor cada vez. Vivir, habitar en compañía de otros, dicho de una o más personas, tratar, comunicar y tener amistad con otras o con otra u otras y narrar. Entonces yo invito a mi amigo Emilio que cambiemos dialogar por conversar y que disfrutemos y lo pasemos bien. Y como ejemplo hicimos, ya os digo que entréis vosotros, un manual de supervivencia sobre consumo conciencia basado en la evidencia, y en ella se coordinó el trabajo de 11 organizaciones, bueno 12, entre las que estaba GBC, y era un proyecto enloquecido en la que cada organización hacía un apartado, alimentación, vivienda, transporte, el tema del mundo textil, etcétera. Y ha sido un trabajo realmente impresionante y ha salido adelante, ahí tenéis una de las páginas de GBC, porque me inventé el filtro Mateo. Mateo es mi nieto, que tiene 16 años, y entonces cada texto que me mandaban estos sesudos compañeros, yo se lo pasaba a Mateo.
Y Mateo me decía, esto es muy adulto. Lo de adulto lo decía con un desprecio terrible. Decía, esto es un rollo, esto no lo entiendo, esto no le interesa a nadie. Y entonces yo hacía el filtrado Mateo y así llegamos a un manual que puede entender cualquier persona de cualquier edad, aunque sepa mucho y que de ese tema no sepa, va a aprender. Y luego hacíamos enlaces a donde están todos los datos y todo lo que puede importar a cualquiera. Perdón que me he atrasado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. También unas cuantas perlas nos has obsequiado. Cambiaremos el nombre por conversación, sí, que resulta más convincente, desde luego. Ahora, nuestra última presentadora es Ana Martínez Pinilla, que es coordinadora de proyectos europeos en Agenex, que es la Agencia Extremeña de la Energía. ¿Prefieres estar aquí? Bien. Bueno, primero de todo quería agradecer a ICCL que nos haya invitado y a Emilio que haya pensado que nuestra experiencia sea interesante para la mesa de hoy, ¿no? Y bueno, como Emilio ha comentado, yo soy técnico de proyectos europeos en la Agencia Extremeña de la Energía, que es una herramienta técnica del Gobierno regional de Extremadura encargada de la planificación energética de la región. Realmente en los últimos años uno de los temas más relevantes en los que hemos estado involucrados ha sido la rehabilitación energética de edificios. A través no solo de estrategias regionales, sino también a través de ciertas iniciativas europeas en las que hemos venido participando. Entre otros, pues, proyectos como el FINERPOL y el Rehabilite nos facilitaron la elaboración de un documento ex ante que detectó que había un gran potencial de rehabilitación en nuestra región, en concreto en edificios anteriores a 1980, ya que estos carecían de aislamiento térmico y a su vez bueno, se detectó que había un fallo de mercado, un fallo en la financiación, ya que en aquel momento las ayudas que había eran intermitentes, inexistentes, insuficientes y no cubrían este fallo de mercado, de manera que no se cubría esa demanda. Pero este fallo de mercado lo intentamos solventar mediante la creación de un instrumento financiero, que era un fondo de nuestro esfuerzo fue crear, junto con la Junta de Extremadura, junto con el Gobierno regional, un fondo de garantía que pudiera suplir este fallo. Y esto fue posible gracias al proyecto Housing Best. Este fondo de garantía ya ha sido creado, se llama el Fondo GEBE y ha sido recientemente lanzado y está en funcionamiento. Pero una vez este fondo se puso en marcha, bueno, en este proceso nos dimos cuenta de que el fondo no iba a ser suficiente para dar este impulso que queríamos a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque la demanda, a pesar de que existía, a pesar de que teníamos estos edificios con estas necesidades, no estaba activa, no existía esa necesidad por rehabilitar. Entonces, otro esfuerzo que hemos tenido que realizar ha sido el activar esta demanda. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues, por un lado, el proyecto Housing Best ha conseguido poner en encuentro y en diálogo a los actores principales implicados en el proceso de rehabilitación. Desde el Gobierno regional, nosotros representando a la Agencia de la Energía, también teníamos las empresas de la construcción y sobre todo también contábamos con el Colegio de Administradores de Fincas, que ha hecho posible que este proyecto pues de alguna manera lo pudiéramos impulsar, porque nos han dado, los administradores de fincas nos han dado las llaves a esas comunidades de propietarios y nos han ayudado de alguna manera a activar esta demanda. Además, el otro elemento que hemos utilizado ha sido la creación de una oficina de asesoramiento para el impulso de la rehabilitación integral, que es la OSIR, y a través de ahí Agenex ha estado dando asesoramiento técnico y financiero a las comunidades de propietarios.
en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas, que nos han ido facilitando edificios que pudieran ser objetos de estos estudios. Y en concreto llevamos ya más de 150 estudios realizados para poderles ofrecer una solución integral, tanto técnica como financiera, que pudiera resolver la problemática de estos edificios. Aún así, pues bueno, ahora estamos iniciando una nueva fase en la que nos estamos viendo forzados, entre comillas, a dialogar con estas comunidades de propietarios, ya que, pues bueno, estos informes eran trasladados de alguna manera por los administradores de fincas, pero es verdad que se necesitaba algo más, se necesitaba ese diálogo con las comunidades de propietarios y estamos empezando a asistir a las juntas de vecinos, es donde se están debatiendo estos temas. Entonces, desde esta experiencia, bueno, también gracias a esta experiencia pues hemos sido parte o estamos siendo parte del proyecto AUNA, en el que una de las bases pues también es dialogar sobre esta financiación sostenible y sobre todo pues es un proyecto donde teníamos algo que aportar, pero muchísimo que aprender, ¿no?, para podernos llevar de alguna manera a nuestra experiencia. Y desde esta experiencia, pues bueno, es lo que realmente queremos hacer hoy, es reflexionar sobre el diadecálogo que ha lanzado Emilio, ¿no?, y poder aportar qué es lo que opinamos sobre este tema, ¿no? Entonces, yo creo que comunicar se puede comunicar de muchas maneras, como con las imágenes que se muestran ahí, a través de un spot publicitario o a través de los informes que hemos venido preparando en la USIR para estas comunidades de propietarios, pero eso es comunicar, no es dialogar. El diálogo implica que haya un emisor, que haya un receptor, que haya un intercambio y que haya una réplica del mensaje que se transmite. Y en este sentido, pues claro que me parece relevante, Emilio, que la actitud tanto del emisor como del receptor son súper importantes y quizás uno de los temas más relevantes, pero también creo que una de las cosas que he echado en falta en ese diadecálogo es también que falta perdón. Ah, sí. Vale. Sí, perdón. Y bueno, la realidad es que también creo que uno de los términos que creo que falta es el perfil del emisor y el perfil del receptor. Porque hablando de entender el receptor, conocer la demanda es determinante en las comunidades de propietarios, porque incluso nosotros que tenemos una casuística muy concreta, que son edificios de clase media alta por el tema del año de construcción, que también buscábamos calefacción centralizada de gasoil, en sí, entre ellas son bastante diferentes, pero también nos encontramos que dentro de ellas mismas hay diferentes perfiles y unas casuísticas muy diferentes. Y hay que entender esa casuística para transmitirles el mensaje correctamente. En este sentido, hemos aprendido que además nuestro lenguaje técnico hay que traducirlo al ciudadano. Los ciudadanos no sé si no lo entienden o no les interesa hablar de términos como el confort, la eficiencia energética, los ahorros en el consumo energético, los ahorros de las emisiones de CO2. Sin embargo, hay otros términos que podemos adaptarlos y que quizás les parecen más interesantes, como un ahorro en euros en su factura de la luz, o, por ejemplo, que podamos solventar una patología que tienen en su fachada, o, por otro lado, a lo mejor pues, que podamos mejorar de alguna manera transversalmente la accesibilidad de su edificio. Entonces, cuestiones así, que sí que son prioritarias para ciertos receptores, se deberían tomar como una oportunidad para abordar luego la rehabilitación integral. Y por eso nuestro diálogo ha ido evolucionando y cambiando a través de nuestra participación en estas reuniones, porque nos dábamos cuenta que quizás el mensaje o lo que nosotros considerábamos que era el mensaje correcto, pues no estaba adaptado a quién nos dirigíamos, ¿no? Y entonces, bueno, también teniendo en cuenta el perfil del emisor, que ya he dicho antes, que también es bastante importante, pues es así. Yo creo que en nuestro caso, nuestra presencia en esas juntas pues era algo bastante bueno, porque ellos nos veían como un agente externo al proceso, que no teníamos nada que vender, ni tampoco teníamos un interés más allá que mostrarles las posibilidades que había, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido hay que trabajar ahora bastante, ya que estamos definiendo el perfil del agente rehabilitador, y el agente rehabilitador debería ser una persona que se muestre
no como un enemigo, sino como una persona que va a ir caminando con ellos, que de alguna manera no tiene nada que llevarse, sino que realmente va a ir siguiendo el camino con estas comunidades de vecinos. Y creo que en ese sentido que es bastante importante que consigamos que ya sea gracias a que tenga un apoyo por la parte pública a esta entidad o que de alguna manera sea ajeno o externo al sistema, ¿no? Pues que pueda generar confianza. De todas maneras, creo que había otros términos como el proceso, voces. Creo que al final, si la actitud del receptor es totalmente negativa y no tiene ningún interés en rehabilitar, la verdad que es bastante difícil. Y en este sentido, creo que, volviendo a la reflexión con la que he empezado, con el tema de que comunicar no es lo mismo que dialogar, creo que si conseguimos comunicar de una manera efectiva el mensaje que queremos transmitir a los ciudadanos y conseguimos que lleguen a todos ellos, creo que cuando se inicie el diálogo, esa actitud inicial habrá cambiado y ya nos escucharán de otra manera y no nos verán como enemigos o no estarán con una actitud negativa ante el mensaje que le queremos transmitir. Por eso considero que el tema de las campañas publicitarias o el hacer algún tipo de campaña un poco más innovadora que consiga llegar a todos los hogares, cosa que no es fácil y no tengo la receta porque es difícil llegar con cierto... El medio es una palabra muy importante, ¿no? ¿Con qué medio llegamos a lo mejor una persona de avanzada edad que no tiene acceso a las nuevas tecnologías o no tiene acceso a Internet? O quizás el medio es la televisión, es la radio. Pues yo creo que también otro medio que se nos está olvidando es el ejemplo. Y en este sentido, y con esto quiero concluir, yo creo que cuando este boom de la rehabilitación venga, porque tiene que venir y va a explotar, pues en ese momento creo que esa va a ser la mejor campaña publicitaria, porque el ejemplo, el ver que tu vecino lo ha hecho, que está usando ese producto y que funciona, ayudará a generar confianza y a querer usarlo tú mismo. Entonces, pues bueno, creo que ahí tenemos una tarea bastante importante todos los agentes que intervenimos en esta cadena y sobre todo comunicar, dialogar, conversar, llamémoslo como queramos, pero creo que al final están todos remando en la misma dirección y bueno, pues a ver si tenemos suerte y conseguimos que todo funcione. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, vamos a cerrar ya. Yo estoy más que seguro que seguramente Salvador ahora querría replicar ciertas cosas de otras visiones, Luis, Ana y probablemente muchos de vosotros, pero no tenemos tiempo. Lo importante era iniciar una conversación. La conversación está servida. Está claro que es una cosa de todos nosotros, hay visiones muy distintas, pero bueno, yo espero que hoy hayamos podido tener un pequeño avance en una discusión que ya hemos tenido parcialmente otras veces, pero el momento es extraordinario y ahora interesa mucho hablar sobre cómo conversamos y construimos cosas en común. Muchas gracias por vuestra atención, gracias a los participantes. Un abrazo muy cordial.